Pues damos inicio a la realización del último examen de selectividad completo que vamos a resolver, salvo que vosotros me pidáis otra cosa. Nos vamos a quedar en los exámenes de 2016 y los días de clase que nos restan hasta el 16 de junio, pues los vamos a dedicar a hacer problemas que yo considero que son importantes y que a lo mejor han quedado menos explicados que otros, ¿no? Estoy pensando en problemas de ácido-base, en problemas de equilibrio de precipitación, que me parece a mí que son los que más dificultad os pueden plantear. Pero vais a tener exámenes resueltos desde el año 2019, que fue el examen de prueba que han sacado este año, 2018, 2017 y 2016. Tenéis 4 años. Cada año hemos resuelto 4 exámenes, 2 de septiembre, 2 de junio, pues son 16 exámenes de selectividad resueltos por completo. Yo creo que hemos tocado más o menos casi todos los temas que había que tocar. Bueno, pues no me enrollo más y empezamos por la cuestión de formulación. Aquí vamos un poco más rápido, ¿verdad? No es una formulación muy compleja para vosotros. El nitruro de aluminio, hay que tener en cuenta que el ion nitruro es un ion de nitrógeno con 3 cargas negativas y puesto que el aluminio tiene 3 cargas positivas, la fórmula del nitruro de aluminio tendría que ser Al3N3, puesto que vamos a simplificar, el nitruro de aluminio es AlN. El hidrógeno carbonato de cobre, bueno, una sal que sea un carbonato procede del ácido carbónico. Cuando nosotros fabricamos una sal a partir del ácido carbónico, si le quitamos los 2 hidrógenos tenemos un carbonato, pero si de los 2 hidrógenos solo quitamos uno, tenemos un hidrógeno carbonato. Bueno, puesto que hemos quitado un solo hidrógeno, vamos a añadir un solo átomo de cobre. Y como el estado de oxidación del cobre es 2, lo ponemos aquí. Y ya tendríamos el hidrógeno carbonato de cobre. Vamos a poner los subíndices y quedamos perfectos. El 3-metil-but-1-ino. Bueno, pues el 3-metil-but-1-ino, como su nombre nos dice, aquí la terminación en ino es un alquino, tiene un triple enlace. Luego tendríamos que poner una cadena de 4 átomos de carbono con un triple enlace entre el 1 y el 2. Luego sería CH y ahora pondríamos aquí el triple enlace que está en el carbono 1, ¿verdad? Carbono 2, CH2, CH3. Bueno, todavía tendremos que quitar algún hidrógeno, pero bueno, vamos a irla construyendo. Este sería el but 1-ino. En el carbono número 3, 1, 2 y 3, o sea, aquí tiene que tener un grupo metil. Bueno, pues lo vamos a poner entre paréntesis como hacen ellos. Y esta sería la fórmula del 3-metil-but-1-ino. Ya está. El compuesto D es un óxido de antimonio, se puede nombrar por nomenclatura sistemática con prefijos o por nomenclatura de stock. Si utilizamos la sistemática, pues este sería el pentaóxido de diantimonio. Pero si utilizamos la nomenclatura de stock, prescindimos de los prefijos y sería un óxido de antimonio. Pero claro, hay que poner el estado de oxidación del antimonio. Sería óxido de antimonio 5. Lo ponemos con números romanos. El antimonio tiene más estados de oxidación aparte del 5. El apartado E, ahí tenemos una sal de oro. Concretamente es el sulfuro de oro 1. Ya sabéis que el oro puede tener número de oxidación 1 o número de oxidación 3. Esta es la nomenclatura stock. La nomenclatura con prefijo sería sulfuro de dioro. ¿Vale?
Y que yo vea, nos queda solamente el compuesto F, es un compuesto orgánico, es un alcano, enlaces simples, sería el etano, pero como tiene dos átomos de bromo en los carbonos número 1 y número 2, pues sería el 1, 2, dibromo, etano. Y ya hemos terminado la cuestión de formulación. La cuestión 2 trata sobre números cuánticos, sobre modelos atómicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir resolviendo las cuestiones. Nos dan una serie de grupos de números cuánticos y nos preguntan cuáles son posibles y cuáles no. Pero nos piden que lo expliquemos, no vale con decir sí o no, hay que razonar. La primera combinación es 4, 2, 0 más un medio. Esta sería la primera combinación. Vale, esto es lo que yo quería. Más un medio. Esta es la primera combinación de números cuánticos. El número cuántico principal es 4, el número cuántico L podría ser 0, 1, 2 o 3, perdón, luego también es factible y el tercero es factible. Luego esta combinación es posible, sin ningún tipo de problemas. Y ya de paso voy a indicar a qué orbital corresponde. Corresponde a un orbital 4D. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el 4 es el número cuántico principal y el número cuántico secundario nos indica el tipo de orbital. 0 sería S, 1 sería P, 2 D, 3 F. Vale, nuestra siguiente combinación es 3, 3, 2 y menos un medio. Bien, esta combinación es imposible. Y vamos a explicar por qué. Porque si n es igual a 3, los valores posibles para L son 0, 1 y 2. Es decir, el valor L igual a 3 aquí no sería posible. La tercera combinación que nos proponen es 2, 0, 1, un medio. Esta combinación sería imposible porque si L, número cuántico secundario, es igual a 0, n sub L, que ya sabéis que es el número cuántico magnético, solo puede valer 0. Y aquí vale 1. Luego, esta combinación también es completamente imposible. Y nos queda la cuarta combinación. La cuarta combinación sería 4, 1, 1, menos un medio. Y esta combinación es posible. ¿Vale? Y corresponde a un orbital 4p. Ya hemos contestado las dos preguntas A y B, los dos primeros apartados, ¿de acuerdo? Nos quedaría contestar el apartado C. Sería el apartado A y el B. Ahora nos quedaría contestar el apartado C. El apartado C justifica cuál de los dos orbitales tiene mayor energía. Los orbitales 4D y 4P tienen el mismo nivel por tener el mismo valor para el número cuántico
principal. En este caso, tendrá mayor energía el que tenga mayor número cuántico secundario. Es decir, la energía te la da el número cuántico principal. En caso de empate, nos fijamos en el número cuántico secundario. Por ello, el orbital de mayor energía será el 4T. Y hemos terminado la cuestión 2. A mí me gustan estas cuestiones porque yo creo que son relativamente sencillas para vosotros y pienso que si caen en el examen de este año, pues vais a tener una buena oportunidad. Bien. La cuestión 3 no la vamos a hacer, no la realizamos porque es de termoquímica, que no entra en el actual programa de la prueba de evaluación y acceso a la universidad. Por lo tanto, como ya este tema se da en primero de bachillerato, lo han quitado del temario de segundo, pues no tiene mucho sentido que dediquemos tiempo a realizarlo, puesto que no os va a caer en el examen de la prueba de acceso. Y tenemos por último, para terminar las cuestiones de teoría aplicada, tenemos una cuestión que trata sobre química orgánica, ¿vale? Entonces, esta cuestión de química orgánica, os confieso que cuando he leído el enunciado, de la fuente que yo he cogido este examen, a mí la verdad es que me ha resultado un poco chocante. Porque no sé si es que han querido aquí poner la respuesta. No tiene mucho sentido esto de no, no y no, y sí para dar un alcohol. En fin, no sé yo si el autor ha sido una errata o simplemente que intentaba, digamos, poner las soluciones de las cuestiones. Yo voy a ignorar por completo estas observaciones de no, no, no y sí para dar un alcohol, ¿vale? Partimos de un compuesto, que es este compuesto de aquí, es el but1eno, ¿de acuerdo? Y nos dan 3 reacciones con el but1eno. Una reacción es con agua y ácido sulfúrico, otra que es con ácido clorhídrico y otra que es con hidrógeno, ¿vale? Las 3 reacciones son reacciones de adición al doble enlace. Las 3 reacciones son adiciones al doble enlace. ¿De acuerdo? Y producen los siguientes resultados. Entonces vamos a ver reacción por reacción y una vez que veamos el compuesto que sale como compuesto principal, decidiremos si nos da isómeros geométricos, si nos da isomería óptica, ya las preguntas las iremos contestando. Entonces vamos a empezar por la A. Me dice que en la A el compuesto reacciona con una mezcla de agua y ácido sulfúrico para dar 2 compuestos con isomería geométrica. Bien, vamos a ver cómo es la reacción, ¿vale? Vamos a utilizar la aplicación esta sencillita de Paint y vamos a ir poniendo el compuesto, ¿vale? Tendríamos el compuesto que hemos dicho que es el but1eno. Perdonad que en el Paint, como voy a utilizar el Paint, no voy a poner los subíndices de la reacción ni nada parecido, lo voy a dejar así, nos entendemos, ¿vale? En la primera reacción me sugieren que este compuesto va a reaccionar con ácido sulfúrico que produce medio ácido y agua, ¿vale? Entonces la reacción principal, el reactivo que me interesa a mí, realmente es el agua, más H2O. Recordad que el agua, en estos casos, yo la representaba para explicarlo mejor como HOH. Así lo voy a representar. ¿Por qué? Porque en la adición al doble enlace, el hidrógeno va a entrar en uno de los 2 carbonos del doble enlace y el OH va a entrar en otro.
Con esto, el producto de nuestra reacción va a ser un alcohol, pero realmente puede haber dos tipos de alcoholes. Mirad, el resultado de la reacción, hay dos productos posibles como resultado de la reacción. En uno de los productos está claro que el doble enlace se convierte en un enlace sencillo, ¿vale? Eso para empezar. El doble enlace se convierte en un enlace sencillo. Y ahora en uno de los dos carbonos entra el OH y en el otro entra el hidrógeno. En uno de los dos carbonos va a entrar el hidrógeno, puede ser aquí o puede ser aquí, y en el otro carbono va a entrar el OH de la molécula de agua. El OH puede entrar aquí, este sería uno de los dos compuestos posibles, y el otro es cambiando de sitio el hidrógeno y el OH. De las dos posibilidades, hay que decir que las dos se producen realmente en la reacción, pero una de ellas es la más probable y da lugar a lo que llamamos el compuesto principal o mayoritario. ¿Cuál compuesto es? Hay que aplicar la regla de Markovnikov, que nos dice que el hidrógeno va a entrar en el carbono que más hidrógeno tiene. Es decir, el hidrógeno entrará en el carbono 1 y el OH entrará en el carbono 2. ¿Qué producto principal hemos obtenido? Voy a copiarlo en nuestro examen de selectividad, ¿vale? ¿Qué producto principal hemos obtenido aquí? Pues mirad, este producto, el producto que se obtiene, el producto principal, recordad que aquí hay que aplicar la regla de Markovnikov, ¿vale? El producto principal es el bután 2-ol. Este compuesto no presenta isomería geométrica. Alguno de vosotros ahora mismo está diciendo: Manuel, te estás equivocando porque tiene un carbono asimétrico en el carbono 2. Ojo, isomería geométrica, no isomería óptica. Recordad que la isomería geométrica es lo que llamamos también isomería cis-trans. Y para que exista isomería cis-trans tiene que haber un compuesto con doble enlace, no con carbono asimétrico. Por lo tanto, este compuesto sí presenta isomería óptica, pero lo que a mí me pregunta es si presenta isomería geométrica. La respuesta es que no. Para que existiesen dos isómeros geométricos, el compuesto tendría que tener un enlace doble, que no tiene, ¿vale? Bueno, pues ya hemos contestado la pregunta A. La pregunta B, el compuesto reacciona con ácido clorhídrico para dar un compuesto que no presenta isomería óptica. Vamos a ver la reacción con el ácido clorhídrico. De nuevo, nos encontraríamos con una reacción de adición, ¿vale? Lo que pasa que en este caso, nuestra reacción de adición sería de ácido clorhídrico, HCl, no de agua, no de oxígeno, ¿vale? Entonces, lo que vamos a añadir ahí es HCl. Esto. Y claro, el cloro entrará en uno de los dos carbonos del doble enlace y el hidrógeno entrará en otro. Volvemos a aplicar la regla de Markovnikov. El producto más probable, en el caso del producto más probable, el hidrógeno va a entrar en el carbono que más hidrógeno tiene. Es decir, el hidrógeno entraría aquí. Y el cloro, pues tendría que entrar en el carbono que menos hidrógeno tiene, es decir, aquí. Y el compuesto que se obtiene es el 2-clorobutano.
Vamos ahora a fijarnos en el 2-clorobutano. Vamos a fijarnos un poquito en el 2-clorobutano. Vamos a ver. El producto principal es el 2-clorobutano. Este compuesto tiene un carbono quiral en C2. El carbono número 2 es un carbono quiral. Por lo tanto, presenta la posibilidad de que existan dos enantiómeros o isómeros ópticos. Así, habrá isomería óptica. ¿Qué es lo que nos preguntaba el B? El B dice que el compuesto reacciona con ácido clorhídrico para dar un compuesto que no presenta isomería óptica. La afirmación B es falsa. Bueno, en realidad el producto secundario, es decir, no el que se produce por la regla de Markovnikov, sino el otro, el producto secundario, es el 1-clorobutano, que no tiene isomería óptica. Pero consideramos la afirmación falsa porque entendemos que nos preguntan por el producto. Es que la pregunta, si os fijáis, el enunciado, yo no sé si ha sido una cosa sin querer, yo creo que sí, que no han tenido intención, pero que esto es un enunciado con un poco de mala idea, porque nosotros decimos que es falso porque el 2-clorobutano sí tiene isomería óptica, pero te puede decir el corrector, es que también se produce el 1-clorobutano, que no tiene isomería óptica, con que sea el compuesto secundario sí se produce. Entonces, hay un compuesto que no presenta isomería óptica. Entonces, por si acaso, lo de las malas intenciones, he puesto esta matización que me parece que es importante. Yo creo que es que no se han dado mucha cuenta de que el enunciado de la pregunta, tal como está redactado, es un poco ambiguo y da juego para contestar las dos cosas, o verdadero o falso. Finalmente, la pregunta C nos dice que el compuesto reacciona con hidrógeno para dar un alquino. La respuesta es falso. La reacción con hidrógeno produce butano, es decir, un alcano, no un alquino. Aquí no voy a poner ni la reacción, simplemente que entran dos hidrógenos en los dos carbonos, el compuesto que se produce es butano. Aquí no hay que hablar ni de isómeros, ni de regla de Markovnikov, ni nada parecido, porque como entran hidrógenos en los dos carbonos, aquí no hay dos posibilidades, la única es el butano. Y ya habríamos terminado la cuestión de química orgánica. Y pasaríamos al primer problema, el primer problema numérico, por decirlo así, ¿no? El problema numérico se las trae, porque es un problema de estequiometría. Ya empezamos por ahí. Es un problema de estequiometría y además un problema para que calculemos concentraciones de disoluciones. ¿Por qué digo yo que se las trae? ¿Dónde está, digamos, la trampa o la complejidad de este problema? Bueno, pues que nos pide que calculemos fracciones molares. La fracción molar es una forma de expresar la concentración que se supone que la conocéis porque se da en primero de bachillerato, pero que normalmente en segundo no se suele dar. ¿Por qué? Pues porque hacemos los cálculos con molaridad y tantos por ciento, sobre todo con molaridad. Y la fracción molar, la verdad es que es una manera de expresar las concentraciones, digamos que poco frecuente, por decirlo de alguna manera.
¿Para qué se utiliza la fracción molar? Pues básicamente se utiliza en un tema que se llama propiedades coligativas de las disoluciones, que se dan, como digo, en primero de bachillerato, y que hablaba, bueno, pues sobre la ley de Raoult, sobre la presión de vapor. Posiblemente algunos de vosotros los recuerde muy vagamente, si es que los recuerdan. Bueno, la fracción molar es algo muy fácil de calcular, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir paso a paso y os digo cómo se calcula una fracción molar. Para poder hacer los cálculos de nuestras disoluciones, lo primero que tenemos que hacer es calcular las masas moleculares del soluto y del disolvente, ¿no? Mirad, la masa molecular del ácido sulfúrico resulta que vale 98. No voy a perder el tiempo, sabéis calcularla todo. La masa molecular del ácido sulfúrico, que es el soluto, son 98 gramos por mol. Y también voy a calcular la masa molecular del disolvente. Como no nos dicen quién es el disolvente, bueno, sí lo dicen, perdón, disolución acuosa. Iba a decir, si no te dicen cuál es el disolvente, suponemos que es el agua. Bueno, es disolución acuosa, el disolvente es agua y la masa molecular del agua son 18 gramos por mol. Bien, ya tenemos las masas moleculares. Vamos a calcular también todos los datos que podamos. Mirad, la masa del soluto la sabemos porque nos dicen que la disolución contiene 147 gramos de ácido. Es decir, conocemos la masa del soluto. Otra cosa que tenemos que conocer es la masa de la disolución y la masa del disolvente. Vamos a la masa de la disolución. ¿Cómo podemos nosotros calcular la masa de la disolución completa? Bueno, pues para calcular la masa de la disolución completa vamos a utilizar como dato la densidad de la disolución. Nos dice que la disolución tiene una densidad de 1,05 gramos por mililitro y tenemos un volumen de 1500 mililitros. Por lo tanto, vamos a calcular, hallamos la masa de la disolución mediante la densidad. ¿De acuerdo? Esto no debería ser difícil. Directamente sabemos que la densidad es igual a la masa dividida por el volumen. Esa es la definición de densidad. Y aquí tenemos que la densidad de nuestra disolución era 1,05 gramos por mililitro, es igual a la masa de la disolución dividida por 1500 mililitros. Por lo tanto, la masa de la disolución, vamos a coger esta calculadora, que ya algunos compañeros me han dicho que les gusta bastante. Bueno, pues la masa sería 1,05 por 1500 y nos daría la masa de la disolución en gramos. 1575 gramos es la masa de la disolución. Voy a poner aquí la D mayúscula para que no se nos pase, no perdamos de vista la masa que es la masa de toda la disolución completa. La masa de la disolución hemos dicho 1575 gramos. 1575 gramos. Por lo tanto, la masa del agua, es decir, la masa del disolvente, la podríamos también hallar. Sería la diferencia, ¿no? Si la disolución tiene 1575 gramos y de esos 1575 gramos, 147 son del ácido sulfúrico, la diferencia nos dará la masa del disolvente, es decir, la cantidad de agua que tiene esa disolución. 1575 menos 147 son 1428 gramos de agua. Es decir, vamos a recapitular un poquito lo que hemos hecho hasta aquí.
Como estamos trabajando con fracciones molares, tenéis que conocer siempre la masa del soluto y la del disolvente. La masa del soluto, que es el ácido sulfúrico, nos la da el enunciado, 147 gramos. La masa del disolvente es la cantidad de agua que lleva la disolución. Lo que hemos hecho es, mediante la densidad, calculo la masa total de toda la disolución, son 1575 gramos, y si la disolución entera pesa 1575 y de esos 1575, 147 son de ácido, pues los restantes me darán la masa del agua. Ahora, una vez que ya tengo las masas del soluto y del disolvente, el siguiente paso es hallamos el número de moles del disolvente y del soluto. Tenemos que hallar el número de moles. Bueno, ya sabéis que el número de moles de algo es igual a la masa de ese algo dividida por su masa fórmula o por su masa molecular. Por lo tanto, número de moles de ácido sulfúrico sería igual a la masa del ácido sulfúrico, que hemos visto que eran 147, dividida por la masa molecular, que son 98. Vamos a ver cuántos moles de ácido sulfúrico tenemos. 147 dividido entre 98 son 1,5 moles. 1,5 mol. Ahora calculamos el número de moles de agua, número de moles de disolvente, que es el agua. No lo olvidéis, ¿vale? El número de moles de agua sería la masa de agua, que son 1428, dividido por su masa molecular. La masa molecular del agua es 18. Y así conocemos el número de moles de agua, de disolvente. Vamos allá. Cogemos la calculadora y dividimos 1428 entre 18. Resultado, 79,33 moles de agua. Y ya con estos datos sí podemos encontrar la fracción molar, ¿vale? Con estos datos podemos calcular las fracciones molares. Porque en una disolución cada componente tiene su propia fracción molar. Es decir, si una disolución está hecha de agua y de ácido sulfúrico, habrá una fracción molar de agua y una fracción molar de ácido sulfúrico. Habrá, si hacemos el cálculo, si una disolución tiene 3 componentes, pues habrá 3 fracciones molares. Siempre habrá una fracción molar por cada uno de los componentes. Bueno, voy a calcular las fracciones molares. Voy a empezar, por ejemplo, por la fracción molar del soluto, del ácido, ¿vale? Empezamos por la fracción molar del soluto. Bueno, vamos a ver el símbolo griego, a ver si ponemos la fracción molar. Es una letra que yo ya no sé ni cómo se pronuncia, sinceramente, es esta letra griega, creo que es kappa minúscula. No, kappa es aquí. Bueno, pues esta letra en minúscula, ¿vale? Esa es la letra que representa la fracción molar. Bueno, G, bueno, pues ya sabemos cómo se pronuncia la letra griega G. Bueno, pues G del soluto ¿a qué es igual? Mirad, la fracción molar sería igual a número de moles la fracción molar del soluto, sería número de moles del soluto dividido por la suma de todos los moles de todos los componentes. En este caso sería número de moles del soluto más el número de moles del disolvente. Y siempre vamos a proceder así. Si hubieran sido 3 componentes, pues la fracción molar del componente 1 sería número de moles del componente 1 dividido por número de moles del componente 1 más el 2 más el 3, ¿vale? Entonces, sería, en este caso, número de moles del soluto, que hemos dicho que eran 1,5, dividido
por 1,5 más 79,33. Y el resultado me da la fracción molar del soluto, del ácido sulfúrico. Vamos a calcularla. Sería 1,5 dividido, abro un paréntesis, 1,5 más 79,33 y cierro el paréntesis. ¿Qué me sale? Pues 0,0185. Vamos a redondear, 0,0186. ¿Vale? He hecho un redondeo. 0,0186. Vamos a calcular ahora la fracción molar del disolvente. La misma fórmula, o muy parecida. De hecho, voy a hacer un copia-pega, ¿vale? Y la fórmula molar del disolvente, será número de moles del disolvente dividido por el número total de moles. Es decir, sería 79,33 partido por 1,5 más 79,33. Aquí he puesto yo una D que sobra totalmente. Ahora explicaré por qué. Vamos a calcularlo, ¿vale? Sería 79,33 dividido, abro un paréntesis, 1,5 más 79,33. Cierro mi paréntesis y me sale una fracción molar de 0,9814. Voy a tener 4 decimales igual que en el otro. Mirad, la D de antes sobraba, primero, porque la fracción molar no tiene unidades. Eso para empezar. No tiene unidades porque son moles divididos entre moles, con lo que al final no hay unidad. Es una magnitud adimensional. Así se llaman las magnitudes que no tienen unidades. No es la primera que nos sale este año. Había otra muy importante que era el grado de disociación. El grado de disociación tampoco tiene unidades. Y había otra que también nos ha salido súper importante, que es el pH. El pH tampoco tiene unidades. Todas estas son magnitudes adimensionales. Segunda característica interesante, la suma de todas las fracciones molares en una disolución debe ser igual a 1. Esto nos permite hacer una comprobación de nuestro problema. Si sumo las fracciones molares y el resultado de la suma es 1, pues eso es buena señal. Indica que el problema probablemente esté bien hecho. Si yo sumo las fracciones molares y me da, por ejemplo, 1,5 o 0,33, hay algo que no he hecho bien. Bueno, voy a sumarlas. 0,0186 más 0,9814 y fijaos que el resultado es 1. Esto me tranquiliza bastante. Vamos a comprobar los resultados. 0,0186, 0,98. Como podéis ver, parece ser que hemos acertado. Y ya hemos terminado el apartado que nos pedía el cálculo de las fracciones molares del soluto y del disolvente en esta disolución que nos han indicado. Ahora nos dicen qué volumen de la disolución anterior hay que tomar para preparar 500 mililitros de una disolución 0,5 molar del citado ácido. Bueno, este problema es un problema típico de dilución que se resuelve con una expresión que la conocéis, que es molaridad 1 por volumen 1 es igual a la molaridad 2 por volumen 2. Entonces, si nosotros de una disolución conocemos la molaridad y el volumen, sabiendo la molaridad de la segunda ya sabemos el volumen de la segunda. Nosotros podemos ya empezar con nuestra ecuación. Si la disolución 1 es esta, 500 mililitros, 0,5. Pues podríamos poner 0,5 por 500 mililitros es igual ¿a qué? A M2
por V2. Y claro, con esto no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque tenemos dos incógnitas. No tenemos ni la molaridad de la segunda disolución ni el volumen. Lo que me pregunta el problema es qué volumen. Es decir, me está preguntando por V2. ¿Qué tengo yo que hacer entonces? Bueno, pues tendría que calcular la molaridad de la disolución 2, es decir, la molaridad de esta disolución. Y para eso, aunque os parezca una cosa muy complicada, es muy sencillo en realidad. Recordad que la molaridad de una disolución, una de las maneras de calcularla es igual a masa del soluto dividida por su masa molecular y lo que nos dé dividido por el volumen de la disolución. No del disolvente, he puesto una D minúscula, de la disolución. Fijaos, la masa del soluto la tengo porque calculé la masa, nos daban la masa del ácido, que es 147. La masa molecular del soluto la tengo, que son 98, y el volumen de la disolución lo tengo, que eran 1500, por lo tanto es fácil calcular la molaridad. Es decir, la molaridad sería tan sencillo como 147 dividido por 98 y el resultado dividido por 1,5 litros. Y ya con esto calculo la molaridad que me hacía falta. La molaridad que me hacía falta pues sería 147 dividido por 98, que es 1,5, dividido por 1,5, que es el volumen, me sale una molaridad de 1. Es decir, la disolución es 1 molar. Y como ya sé cuánto vale M2, pues ya resulta facilísimo terminar el problema. Sería simplemente 0,5 por 500 sería igual a 1 por V2. Y ya lo único que me queda es despejar V2 y V2 van a ser 250 mililitros. Es decir, tendré que tomar 250 mililitros para preparar la disolución que me pide. Vamos a comprobarlo y efectivamente 250 mililitros. Bien, vámonos ya al último problema, que ya es un problema bastante más, digamos, más dentro de la normalidad de lo que hemos dado, ¿no? Es un problema sobre leyes de Faraday. El problema me dice, primero, se hace pasar una corriente eléctrica de 1,5 amperios a través de 250 mililitros de una disolución acuosa de iones cobre 0,1 molar. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que todo el cobre de la disolución se deposite como cobre metálico? Bueno, en una reacción de electrolisis del cobre, de los iones cobre 2, la reacción de electrolisis es la que yo os voy a escribir ahora, ¿vale? Tendríamos iones cobre 2 que se reducen tomando 2 electrones y el resultado de la reducción es cobre metálico. Ya sabéis que esta reacción es importante porque voy a aplicar la ley de Faraday y en la ley de Faraday es importante el número de electrones que intervienen. De hecho, la ley de Faraday me dice lo siguiente. Vamos a escribir la ley de Faraday y dice la masa de cobre que se produce en el electrodo es igual a la intensidad de corriente multiplicada por el tiempo multiplicada por la masa, en este caso como es cobre, masa atómica del cobre, dividido por número de Faraday por Z. Bueno, me parece que en los apuntes la puse al revés, da igual. Z es el número de electrones de la reacción y F es el número de Faraday, que fijaos que nos sale 96.500. Si yo aplico directamente la ecuación de Faraday a este problema que estáis viendo, fijaos, la masa del cobre no la sé. La intensidad sí, 1,5. El tiempo tampoco, ya tengo dos incógnitas. Y la masa atómica del cobre tampoco la sé.
Eso es muy importante. No me sé la masa atómica del cobre. Alguno puede decir, es que yo me la sé de memoria, son 63,5, pero no la puedes utilizar porque el enunciado del problema no te da ese dato. Fijaos qué curioso que sí te dan la masa atómica del hidrógeno y la masa atómica del oxígeno, pero la del cobre no. Es decir, que te están diciendo que hagas el problema sin utilizar la masa atómica del cobre, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis eso. ¿Cómo hacemos entonces el problema si no sabemos ni la masa ni la masa atómica? Mirad, cuando os ocurra esto, coged la masa atómica y pasadla al primer miembro dividiendo, y la ecuación de Faraday se me queda así. Masa de cobre dividida por la masa atómica es igual a la intensidad por el tiempo dividida por Z por F. Hemos mejorado mucho. Yo creo que alguno estará diciendo, pero Manuel, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que hemos mejorado si seguimos teniendo dos incógnitas? No, hemos mejorado. Porque la masa partido por la masa atómica es el número de moles. Es decir, la ecuación de Faraday se puede escribir así. Número de moles es igual a la intensidad por el tiempo dividido por Z y por F. Es decir, yo tenía dos incógnitas, masa y masa atómica, aparte del tiempo, que me lo están preguntando, ¿verdad? Y ahora solo tengo una, que es el número de moles. Sí, ya sé que estáis diciendo, es que tampoco sabemos el número de moles, estamos dándole vueltas a la ecuación de Faraday y no estamos llegando a ningún sitio. Ojo, no sabemos el número de moles, pero en la disolución de cobre tenemos la molaridad y el volumen. Y como sabéis, hay una ecuación, que es la definición de molaridad, que resulta que dice que la molaridad es igual al número de moles dividido por el volumen de la disolución. Es decir, la molaridad de la disolución de cobre, que es 0,1 molar, es igual al número de moles dividido por el volumen de la disolución, que eran 250 mililitros, o lo que es lo mismo, 0,25 litros. Y ya tenemos el número de moles de cobre de esa disolución. El número de moles de cobre sería 0,1 por 0,250, que sería 0,025 moles de cobre. Si queréis, de ion cobre. ¿De acuerdo? De ion cobre. Como ya tenemos el número de moles, ahora sí que sí. Ahora sí podemos tranquilamente escribir nuestra fórmula de Faraday y calcularlo. Número de moles, que son 0,025, es igual a la intensidad, que nos la da el problema. La intensidad era 1,5 amperios, por el tiempo, que es lo que nos piden calcular, dividida por el número de electrones de la reacción, que es 2, por el número de Faraday, que son 96.500. Y ya tenemos T, y T nos lo darían en segundos, con lo que ya sería muy fácil. Tendríamos el problema resuelto. T sería 0,025 por 2 por 96.500, y el resultado lo divido por 1,5. Resultado, 3.216,7 segundos. 3.216,7 segundos. ¿Vale?
3216,7, que si queréis, por hacer una pequeña diablura, no sé si la calculadora me lo va a hacer esto, si me sale, no, 3216, no me la he hecho, es que le iba a pasar a grados, minutos, iba a pasarlos a horas, ¿vale? Iba a pasarlos a horas. Bueno, pero 3216, si yo lo divido entre 60, pues me salen 53,6 minutos, ¿vale? 53,61 minutos. Pero bueno, lo podemos dejar en segundos y serían 53 segundos, 53 minutos, 53 por 60 me dan 3180 segundos menos 3216,7. Bueno, pues esto ofrece 53 minutos, 53 minutos, perdón, no tengo que escribir aquí, 53 minutos y hemos quedado en los segundos 36,7 segundos. Por si lo queréis poner incluso más molón, pero bueno, que el tiempo lo podríais haber dejado en segundos sin ningún problema. El apartado B, pues también es un apartado que trata sobre la aplicación de las leyes de Faraday. Lo que pasa que aquí estamos hablando de otra reacción. Nos pide que determine el volumen de cloro gaseoso medido a 27 grados y una atmósfera que se desprenderá en el ánodo durante la electrólisis de una disolución de cualquier cloruro metálico aplicando una corriente de 4 amperios de intensidad durante 15 minutos. Pues mira, eso es tan sencillo como utilizar la fórmula de Faraday otra vez. Pero claro, aquí alguno me estará diciendo, vamos a ver, ¿qué fórmula de Faraday? ¿Cuál de estas? Pues directamente la del número de moles. A mí lo que me interesa calcular aquí es el número de moles de cloro, no me interesa otra cosa. La reacción es la siguiente. Los iones cloruro en un electrodo, en este caso en el ánodo, se convierten en gas cloro gaseoso. Claro, dos iones cloruro necesitan, para oxidarse y convertirse en cloro, 2 electrones. Lo digo para que sepamos qué Z hay que poner aquí. Entonces, vamos a calcular el número de moles de cloro que se producen. Número de moles de cloro que se producen sería la intensidad. Me están hablando de una corriente de 4 amperios. 4 amperios. Me han dicho 15 minutos. 15 minutos son 900 segundos. Intensidad por tiempo, 4 por 900. Dividido por el número de electrones que intervienen en la reacción, que son 2, por el número de Faraday. Con esa intensidad y ese tiempo, el número de moles de cloro que se obtiene es el siguiente. Sería 0 y vamos a hacer 4 multiplicado por 900 y el resultado lo dividimos, abro un paréntesis, por 2 por 96,500. El paréntesis es importante, ¿eh? Resultado, 0,0186 moles. 0,0186 moles de cloro. A mí me están preguntando, el apartado B, determina el volumen de cloro a 27 grados y una atmósfera. Eso es la ecuación de los gases ideales. Aplicamos la ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales es P por V igual a N por R y por T. Y fijaos, la presión era una atmósfera, el volumen es lo que tengo que hallar y es igual al número de moles, 0,0186, por eso los tenía que calcular y por eso he utilizado esta expresión de la ecuación de Faraday. 0,0186 por R, que es 0,082, y por la temperatura, que yo creo que eran 27 grados centígrados, que son 300 Kelvin.
Y ya está. El volumen que nos sale al resolver esta simple ecuación, pues sería 0,0186 por 0,082 por 300. Resultado, 0,457 litros, o lo que es lo mismo, 457 mililitros de cloro, que efectivamente, fijaos que me sale a la perfección. ¿Vale? Bueno, aquí me daba el tiempo en horas, 0,895, han salido 3.216,7, voy a comprobarlo, ¿vale? 3.216,7 entre 3.600 segundos de una hora, 0,893, 0,895, no está mal. Y aquí viene una cosa que no es que me acabe de dar cuenta, es que lo he mirado y me ha resultado chocante. No sé si a vosotros os va a pasar lo mismo. Para hacer este problema me dan el número de Faraday, que la verdad es que viene bien porque lo tengo que usar, y me dan la masa atómica del hidrógeno y la masa atómica del oxígeno, que no aparecen por ningún lado. Chúpate esa, Moreno. O sea que es un enunciado como mínimo desconcertante. Yo no sé si hay una intención detrás, como de desmoralizar a la gente por el nervioso, o simplemente la persona que ha redactado el enunciado pues se le ha pasado un error. De todas maneras, ya veis que las masas atómicas no hacían falta, y quizá lo más importante de este problema es que veáis cómo se puede utilizar la ecuación de Faraday sin conocer las masas atómicas o moleculares de los compuestos que están aquí implicados. Y con esto pues hemos terminado el problema de junio de selectividad de química del año 2016, opción B. Como os decía, yo en principio voy a dejar los exámenes de selectividad resueltos aquí. Si vosotros queráis que siga haciendo exámenes de selectividad, me lo comentáis por Classroom y yo con mucho gusto hago lo que queráis. Que no, pues en estos días lo que haré será que cada día subiré a la Classroom 1 o 2 problemas y elegiré los problemas pues de los temas que yo pienso que más necesitáis. Si alguno de vosotros me quiere proponer problemas a mí, pues la verdad es que por mí encantado. Es más, a mí estas cosas, yo soy un poco friki de la química y a mí hacer este tipo de problemas hasta cierto punto me divierte, ¿no? Entre comillas. Y si me planteáis problemas, pues a mí me va a encantar. Pues nada, chicos, un saludo, cuidaos mucho. Y hoy que estamos a 31 de mayo, comentaros que ya queda muy poquito para que os diga las notas finales y me ponga en contacto con los alumnos que vais a tener que recuperar, y que se pondrán en contacto conmigo aquellos alumnos que quieran subir nota para informarse de cómo pueden mejorar la nota. Un saludo y hasta la próxima clase.